Start streaming. Estamos en vivo. Hola, bienvenidos a Crónicas de un Debray Anunciado. Soy Diego, soy escritor. Como siempre, bienvenidos. Ay, au. Que ya dimos tips, mitos y todo de cómo escribir. Y hasta dimos una reseña en la que me equivoqué de varias cosas, especialmente en cuanto a trama y ciertas interpretaciones del tema de Barbie. Y hoy vamos a hablar un poquito más a fondo de dos subgéneros o partes del género que es ficción especulativa. En ese sí tengo notas. Ok. La, la ficción especulativa o speculative fiction es todo aquel que tenga que ver con algo no real. Es algo que tenga que ver con fantasía, ciencia ficción, historias apocalípticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es el término paraguas, es el término mayor con el que se encapsula la ciencia ficción, la fantasía, este, historia alternativa, todo eso que sea, vamos a decirle ficción con más imaginación o más bien ficción más, más ficción, ficción más ficción, este, eso se le llama eh, ficción especulativa. Hoy vamos a hablar de dos en específico, la fantasía y la ciencia ficción. Vamos a iniciar con la fantasía, este, tropos que la caracterizan, eh, sub- algunos subgéneros. No, ¿sabes qué? Ok, sin subgéneros. Fantasía de lo general, tropos, los, cómo se codifica, cómo se identifica y hasta cierto punto cómo hoy en día se maneja la fantasía. También lo mismo se va a suceder con la ciencia ficción. Iniciando con la fantasía, que es posiblemente el género literario más antiguo que existe. Usualmente se reconoce como fantasía toda aquella historia en un universo ficcional y que necesita bueno, y que está inspirada por mitología o el folclore. En pocas palabras, todo lo fantástico, todo lo no real se puede considerar una historia de fantasía, aunque eso es sumamente reductivo. Aunque eso es sumamente reductivo. Denme un segundo porque necesito acomodar bien las notas. ¿Por qué? Porque como aparentemente mi cerebro está bien. Pero, en fin, es todo eso. Hoy en día el término fantasía se ha complejizado porque ya no solo es lo mitológico o lo de folclore, sino simplemente ya hay reglas, entre comillas, que se siguen cuando se está escribiendo fantasía o que se espera que se siguen cuando se está escribiendo fantasía. Un segundo. Soy un profesional. Tengo que... Por ejemplo, cuando uno piensa en fantasía, lo primero que piensa es que sucede en el pasado. Eso es algo que ya es la codificación de la fantasía, aunque hay varios ejemplos que no lo siguen. La historia de la fantasía es chistosa. ¿Por qué? Porque como tiene con todo lo ver con lo supernatural, con lo mitológico, con la fantasía, con lo no real, pues básicamente es intrínseca a la humanidad, lleva desde la época antigua. Tan es así que la primera historia de la que se tiene récord es el Enuma Elish o la creación, bueno, parte de la mitología sumérica, o de, sí, de Sumeria, y la primera gran historia que se conoce que ha influido toda historia de ese género o que ha influido otras mitologías es la épica de Gilgamesh. Aristófanes, los griegos, obviamente, que fueron los primeros que empezaron a escribir posiblemente su mitología como tal para guardarla, para tenerla como referencia. Las Mil y Una Noches, que es posiblemente el libro más popular y más conocido del mundo islámico. Beowulf en el inglés, que
hay debates en donde muchas reescrituras de Beowulf han sido cristianizadas y que hemos perdido mucho el Beowulf original, el Beowulf que se come, que se que se contaba en esa época. Hemos perdido mucho de la mitología nórdica, solo nos quedan la prosa y la Edda prosaica y la Edda poética, el rey Arturo. Todo eso es la fantasía antigua, es lo que se considera como la fantasía, la early fantasy o la fantasía clásica, por decirlo. La fantasía moderna usualmente se conoce como, bueno, como la tenemos entendido, es iniciamos con, en teoría, 1858 con el escritor escocés George MacDonald. No es el mismo MacDonald de la granja E.I.A.O., pero es el que escribió La princesa y The Princess and the Goblin y Fantasías en 1858, aunque hoy en día se dice que también John Ruskin con El Rey del Río Dorado de 1841 se puede considerar como el rey de la fantasía moderna. Ambos autores fueron una gran influencia en los dos padres y las dos grandes montañas de la fantasía como la tenemos entendida hoy en día, que son John Roald Reuel Tolkien y C.S. Lewis. Aquí empezamos también a separarlo en fantasía juvenil, que es Nathaniel Hawthorne, George R.R. Tolkien, el propio Abraham Merritt, H.R. Kipling, Haggard, Burroughs, todos esos grandes autores que escribieron El Mundo Perdido, que dieron paso a la historia juvenil, a la al género de fantasía juvenil. Fantasía juvenil lo tenemos entendido hoy en día como Harry Potter, por así decirlo, como Alicia en el País de las Maravillas, Artemis Fowl, Holes, todas esas cosas. Tenemos todo eso. Ahora, ¿cómo podemos identificar a la fantasía? Aparte del feeling que nos da, ¿cómo se puede identificar la fantasía? Pues usualmente es cuando hay magia. Cuando hay magia presente en los personajes o en el mundo, o si estás escribiendo un mundo perdido, el mundo perdido o el mundo extraño es mágico, eso es una fantasía. ¿Cómo definimos la magia? La magia es cualquier cosa que dobla las leyes de la realidad o las rompe y genera cosas extraordinarias, como lanzar hechizos o criaturas que no existen, pero en el mundo fantástico, en el mundo mágico sí existen, alquimias, pócimas, todo eso que altera la realidad o que permite que sucedan cosas irreales o que podamos hacer cosas irreales por un medio mágico o por un medio que explícitamente no es normal o natural, eso es la fantasía. Eso es la magia entendida como la fantasía. Ese es el gran cornerstone de la fantasía, en teoría. Luego, cuando estemos hablando de ciencia ficción, vamos a hablar cómo se mezclan estos géneros y cómo, como yo digo, los géneros literarios son una mamada, son pura bullshit. Otra codificación que se genera en la fantasía a partir de la importancia que requiere la magia dentro de esta es estar usualmente es anacrónico en cuestión de tecnología. Puede ser muy en el pasado, puede ser un poco en el pasado, o pueden utilizar tecnologías que no se entiendan o que solo funcionan a base de magia. Por ejemplo, comunicarse a través de fuego o los orbes de los crystal balls, las bolas de cristal, todo eso son tecnología anacrónica, tecnología mágica, aún así tecnología, pero que funcionan sin poder ser explicadas por la ciencia, pero sí por la magia. Usualmente se sucede en el pasado porque es más fácil inventar análogos de lo que tenemos usando la magia que sentarte e intentar traspapelar o
traducir tecnología actual a tecnología mágica, a tecnología a base de magia. ¿Por qué? Porque como como es algo que nosotros ya tenemos entendido como computadora, como teléfono, podemos cambiarlo o que es un cristal o un orbe o algo por el estilo, más fácil que tener que generar un equivalente sin llegar a ser ciencia ficción. Por eso, cuando se conoce como fantasía, usualmente o high fantasy o fantasía épica, fantasía alta, es muy probable que suceda en el pasado y si sucede en el mundo actual o en el mundo contemporáneo, es considerada como fantasía urbana. La fantasía urbana como su género no es una frase que me guste mucho porque tiene una caducidad vigente en la época en la que está escrita. Por ejemplo, las crónicas de Narnia, si es Luis, se pueden considerar como fantasía urbana. ¿Por qué? Porque aunque viajan al mundo fantástico donde es un mundo medieval o tecnológicamente está en un estado medieval, a su vez los principales, la familia principal, los hermanos, vienen del mundo contemporáneo de C.S. Lewis, aunque sea un poquito en el pasado. Apenas iban a topar con la Segunda Guerra Mundial, estaban en los 1910 y cacho, terminando la primera. Así que para Lewis fue fantasía urbana. Para nosotros ya es fantasía. Fantasía. Cambiando de notas. En cambio, si te pones en fantasía 100% high fantasy, como en la época literaria o la fantasía moderna, ya está la impresa y hay cierto nivel tecnológico, pues es más fácil comprenderla como, oh, esto es fantasía, yo entiendo que esto es fantasía. Por eso El Señor de los Anillos es en un mundo fantástico llamado Arda, en donde tecnológicamente están en. Depende. En los libros están en Low Middle Ages. En las películas están un poquito más High Middle Ages. Como a punto de entrar a un renacimiento-ish. Por la tecnología. Por la revolución industrial que maneja Saruman. Aunque en el libro sí es más. Es una industria más. Cae un rayo. Es más depredadora de los recursos naturales y de la naturaleza en sí. Entonces también usualmente la fantasía ya codificada va a posiblemente tener criaturas fantásticas o criaturas mitológicas dentro de este mundo, ya sea, por ejemplo, en el caso de Percy Jackson, Medusa con una peluca, los dioses viviendo en el Empire State, o más, más tradicional en historias como The Witcher o Elder Scrolls o cualquier historia de fantasía que ustedes puedan pensar ahorita. Existen elfos, enanos, hobbits, gracias al Señor de los Anillos, o aunque vienen desde los anillos de los Nibelungos y la fantasía nórdica. Orcos, arañas gigantes, dragones, todas estas criaturas que nosotros ya asociamos con la fantasía, que ya nosotros no podemos deshilar de la palabra fantasía, ya es parte de la codificación. De la fantasía como género o de la fantasía como modo visual. Trueno. Au. Pero hay que entender de dónde vienen estas codificaciones. La mayor parte, especialmente la de la fantasía clásica, de la fantasía, de la high fantasy no, porque la clásica es mitología, es lo que hoy en día llamamos mitología, y pues todo viene codificado desde los sumerios y desde los árabes, y egipcios y chinos y las civilizaciones más antiguas del mundo, mucho antes que las griegas, pero lo que nosotros entendemos como fantasía clásica hoy en día o fantasía alta, fantasía épica, viene de esta gran montaña literaria llamada El Señor de los Anillos. Aunque agarró mucho de los enanos mitológicos para el Hobbit, que son industriales, trabajadores y creadores,
y los elfos son estos entes misteriosos, elusivos para los humanos. Tolkien fue el que popularizó lo que se iba a conocer eventualmente como esas razas. Los elfos usualmente son muy bellos, sabios, mamones, intragables y hasta cierto punto xenofóbicos, si ya estás escribiendo como una deconstrucción de esa figura. Y los enanos y viven en bosques, los elfos, los enanos viven bajo la tierra, son industriosos, son mineros, son codiciosos. Los hobbits son huevones que viven en hoyos bajo la tierra, que comen un chingo, pero que son sorprendentemente hábiles para esconderse y para escabullirse. Los humanos obviamente somos los que más existen, somos los más mediocres, los que middle of the road en todo, pero al final de cuentas sin sobresalir, pero también no tenemos fallas tan grandes como otras razas. Y usualmente pues somos los favoritos de los creadores porque pues son los que lo escriben son humanos y ni modo que no nos tiremos flores como especie. Y los orcos usualmente o son villanos, gracias a Tolkien, o ya en una deconstrucción más grande, ya en mitologías más modernas como The Elder Scrolls o what have you, ya son otra raza más, pero son bárbaros, son agresivos, no son necesariamente inteligentes. Los gigantes también no son muy brillantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo llegamos a que Tolkien fuera este gran codificador de la fantasía moderna en donde todo escritor que escriba fantasía medieval, fantasía épica, fantasía alta, vive bajo las sombras de esa montaña y aunque esté deconstruyendo o dematerializando esos tropos, le debe a esos tropos y no puede funcionar, o más bien funge a través de esos tropos, es por el pinche madrazo popular que fue El Hobbit en primer lugar y luego El Señor de los Anillos. Fue, fueron obras tan grandes en los 40, bueno, 40, 50, 60, no sé muy bien la fecha, que los grandes codificadores que vinieron después, especialmente, no sé, Eragon, La Rueda del Tiempo, la propia Robin Hood, la propia, este, todo eso, como Tolkien venía con el background de un profesor de literatura, un profesor de filología, pues obviamente agarró el folclore más conocido, agarró el folclore arturiano, el folclore nórdico, lo que era lo que se logró salvar de los nórdicos, en donde se logra diferenciar de la mitología nórdica cristianizada. Empezó a agarrar de la mitología celta, de la propia mitología bretona, todo eso. Y como era algo que ya se venía escuchando desde niños para muchos, pues fue un movimiento fácil para que la obra de Tolkien fuera considerada como la gran codificadora, porque agarró todo lo que ya existía y lo puso en una sola obra. Y los grandes codificadores que vinieron después, como dije, La Rueda del Tiempo, el propio Dungeons and Dragons, que también ayudó mucho en la codificación de la fantasía tradicional, como se entiende hoy en día, todo eso, pues como fueron influenciados por Tolkien, por la popularidad que tuvo Tolkien, pues es considerado el gran padre de la fantasía. El C.S. Lewis es igual de popular en ciertos círculos. Hay muchos que prefieren a C.S. Lewis que a Tolkien. Entiendo por qué. Lewis es más fácil de leer que Tolkien. Es menos descriptivo en el sentido de la Edda, de las Eddas, Edda prosa y Edda poética de los nórdicos. Y es Pero el problema de C.S. Lewis, ¿por qué no llegó a ser tan popular como El Señor de los Anillos? A, sus películas no fue, las películas en tiempos modernos no fueron ni la mitad de buenas que fue la trilogía del Señor de los Anillos, iniciando por ahí. Y B, es muy, es muy judío-cristiano, muy judío-católico el punto de vista de Lewis, lo que él escribe. No estoy diciendo que Tolkien sea un ateo, al contrario, Tolkien también es increíblemente religioso. Si leen el Silmarillion es básicamente el Génesis
y las reescrituras de Sansón y las reescrituras de muchas figuras bíblicas, él era muy católico, él era muy católico, muy creyente. Lo que hizo C.S. Lewis y por lo que entre más creció la, la población atea, agnóstica, islámica, de otras religiones, lees las crónicas de Narnia y es muy difícil separar las ideas tradicionalistas, muy fundamentalistas del catolicismo del que creía y del que era parte, ortodoxas era la palabra que buscaba, de C.S. Lewis, de su propia obra. Aslan siendo claramente Jesucristo, por ejemplo, el gran pecado que hizo una de las niñas, de las hermanas con las que fue tentada y con las que perdió la habilidad de poder vivir o poder visitar Narnia, es porque llegó a la pubertad y empezó a tener pensamientos impuros, es decir, empezó a ser un adolescente. Los adultos llenos de pecado no pueden visitar Narnia, solo los puros de corazón y de mente. Esas cosas que hoy en día como que empiezan a... They rub the wrong way. En el sentido de... no envejeció muy bien esto. Eso para mí es el gran punto del por qué C.S. Lewis no llegó a ser tan grande como Tolkien. En fantasía moderna, fantasía contemporánea, no sabría decirles cuál es el gran padre. ¿Por qué? Porque pues todo le debemos a Tolkien. Yo diría que es un poco Dungeons and Dragons en cierto aspecto, porque recodificó mucho de la fantasía al ser un este, un ejercicio narrativo y cuenta historias colaborativo, pero sí atacaron mucho de lo que pone Tolkien y sobre todo Lewis. Ponen que los dioses en la fantasía son muy falibles, que empiezan a poner estas fallos en los personajes. Hoy en día una fantasía épica moderna va a ser una fantasía oscura, va a ser una fantasía violenta, porque estamos tan acostumbrados a la fantasía noble en donde los buenos siempre ganan y los malos siempre pierden, que se empieza a generar como este, esta sed, esta hambre por algo más gris, por algo más, pues los buenos no son tan buenos, son más humanos, y los malos, pues no todos los malos son tan malos, y se empieza a complejizar el mundo. Que tiene sus ventajas y sus desventajas hacer esto. Hacer sus ventajas es, obviamente, te esfuerzas en crear un mundo mucho más rico narrativamente hablando, pero el problema es que corres el riesgo de poner a personas claramente que tú estás intentando poner como malvadas, como muy simpáticas, o sea, muy del que genera simpatía. Empiezas a generar esta línea muy delgada en donde puedes terminar perdonando y condonando acciones en la historia, nada más porque les pones justificaciones trágicas. Por eso mucha fantasía moderna se esmera mucho en poner, sí, este güey hizo, o sea, tiene una historia en que le puede generar mucha simpatía, pero no solo nos olvide que hizo esto, y esa final es una mala persona. También la fantasía se codificó mucho en ser muy moral en ese sentido, en donde es fácil identificar a los buenos y a los malos, hasta que te vas al subgénero Grimdark o al subgénero Dark Fantasy, en donde explícitamente se busca en donde ni los buenos sean tan buenos ni los malos sean tan malos, donde el gran tirano puede puede tener como estos puntos morales muy fuertes que comparte con el héroe, pero lo que lo hace un tirano es que impone su voluntad sobre los otros, puede decirlo, y el héroe puede ser noble y lo que quieras, pero la historia lo empieza a ser cada vez más brutal hasta que él tiene que enfrentar la realidad de que se está volviendo muy similar al villano. El ejemplo más clásico de lo que hoy en día o lo que codificó la fantasía oscura moderna es Game of Thrones. No hay buenas personas, todos son los hijos de la chingada, las buenas personas mueren, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo mis problemas con eso, muy personales. A mí no me gusta decir que una buena persona siempre va a morir en el mundo o que las malas personas siempre se van a ser las que van a ir adelante hasta el final. No, porque le estás quitando la esperanza a la narrativa. Y la esperanza es muy importante en general
pero sobre todo si en una en historia especulativa. Porque si terminas siempre con un final triste, un final negativo, un mal final, pues vas a alienar a tu audiencia. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos den tantos madrazos emocionalmente, nos gusta también que nos den victorias o momentos bonitos. Los que dicen, sí, a mí solo me gusta la fantasía cuando es realista y ellos confunden que el realismo es que a todos les va mal y que hay mucha violencia y que hay violaciones y que hay asesinatos y que el héroe va a terminar muriéndose porque eso no es realismo, eso es necesitan ir a terapia a ver qué pedo les pasa porque no mamen. Esa es la fantasía. También usualmente se utiliza mucho el arma mágica, la leyenda, la profecía, como es un trabajo que tiende a mitologizar su propia historia, su propio mundo fantástico. ¿Por qué? Porque como tiene magia, la magia usualmente viene de dioses, así que al poner dioses tienes que mitologizar tu mundo por naturaleza, por propia naturaleza. Siempre existe el niño de la profecía, y a veces la profecía puede ser real, puede ser ficticia, pero la profecía... Pero no fuerte. Pero la profecía usualmente está muy entrelazada con con la historia, con el mundo fantástico. Se me olvidó mi agua, voy por agua. Espérenme tantito. Y regresamos con agüita que voy a tener que tomar sin que ustedes vean porque marca. No sé cómo se van a poner. Digo y paso la botella enfrente de la cámara, ¿verdad? Eso es lo que tenemos de fantasía. Ahora viene la ciencia ficción. A las notas, again. Ok. Ciencia ficción, aquí estamos. Uno pensaría que la ciencia ficción es algo moderno, es algo muy contemporáneo, una vez que ya la ciencia agarró auge. Pero no. La ciencia ficción viene desde los tiempos antiguos, cuando la mitología y la ciencia eran uno mismo. De hecho, una de las primeras historias en donde se encuentran temas y tropos y características más contemporáneas de la ciencia ficción es la verdad. Bueno, necesito... Es Historia verdadera de Luciano de Samosta, o Samosta, sí. O sea, desde los griegos, bueno, él era turco, en lo que es actualmente Turquía, según mis notas acá. Pero desde esa época de los griegos encontramos temas y tropos común para la ciencia ficción. Ahora voy a leer un poquito porque notas. Igual en algunas de las historias de la Mil y una Noches, léanlas, tienen tropos e historias que se pueden conectar a ciencia ficción, especialmente con, no sé... sí, aquí está. El cuento del cortador de bambú, de siglo X. Pero usualmente los primeros visos se los damos durante la revolución científica y la época de la ilustración, por eso es ciencia ficción, porque la ciencia empieza a tomar más poderío, en donde tenemos Somnium de Kepler, donde está la Nueva Atlántida de Francis Bacon, está Cyrano de Bergerac, sin... ¡Puta madre!
Cyrano de Bergerac con El Otro Mundo. Una historia cómica de los estados y los imperios de la luna. Ay, trueno. Con razón te creían que venías de dioses cuando pegas duro. Otro. Además, aquí, de lo que noté, Margaret Cavendish, Voltaire. Obviamente Isaac Asimov. Bueno, Isaac Asimov es el gran padre, pero considera a Somnium como la primera gran obra. Pero fue hasta cuando la novela empezó a agarrar ya una forma literaria o ya fue considerada como algo literario, que para los que no saben, y yo estoy aquí para informarles, fue en el siglo XVII, la primera historia de ciencia ficción aceptada usualmente como esta es la primera, es Frankenstein de Mary Shelley y El último hombre de Mary Shelley. Así que consideramos a Mary Shelley como la primera gran autora de ciencia ficción. Entonces la ciencia ficción es un género codificado en el siglo XVII, donde empezamos a ver el poder de la ciencia rompiendo las leyes naturales, donde la especulación es verosímil, no es realista, no es necesariamente realista, pero sí es verosímil y puede ser considerada realista para los estándares de su época. Por decirlo, Mary Shelley dice que si tú juntas parte de un cadáver lo suficientemente fresco y le das electricidad, como el cerebro, como ya se sabía que el cuerpo humano funcionaba a base de electricidad y agua, básicamente somos bolsas de órganos, agua y rayos, entonces se asumió que se podía revivir un cuerpo con un cerebro lo suficientemente fresco y le metías un rayo, aunque no había ciencia que se podía comprobar, se podía, no era algo imposible, no era algo que rompía tanto las leyes de la realidad como que tú podías lanzar hechizos con las manos, que ciencia ficción es ficción científica. Necesito organizar mis notas mejor. Entonces, después de Mary Shelley, pues obviamente se empieza. Ok, se no estuvo tan cerca. Pero contemporáneos, por así decirlo, fue Edgar Allan Poe, por ejemplo, Julio Verne con las mil y un leguas de viaje submarino, eh, el viaje al centro de la Tierra, Enrique Gaspari Rimbaud con su primera historia de la máquina del tiempo. Bueno, también hay que considerar que Edgar Allan Poe es considerado tanto el padre de lo gótico como de la historia detectivesca, de la historia noir, sí codificó mucho la literatura de terror, como contemporánea, no necesariamente gótica. Así que Edgar Allan Poe también siendo considerado como uno de los padres o abuelos de la ciencia ficción, no me sorprende. Pero el primero después es ¿Por qué estoy hablando más de autores en ciencia ficción? Porque lo tenemos un poquito más cronologizado, más fácil de entender. Porque la fantasía, como es tan humana, como es tan intrínsecamente humana, pues. Jolines, joder, jodido. Pues, ¿quién fue el primero que codificó la mitología? ¿Quién escribió Enuma Elish? ¿Quién escribió Enuma Elish? Sepa la chingada. Por eso hablé mucho de Tolkien en el sentido de lo que él codificó, porque fue el primero que podemos decir, él marcó parámetros que se entienden como fantasía. En la ciencia ficción es un poco más fácil de entender porque como muy claramente en el zeitgeist humano hubo este tiempo en donde ya es esta ciencia ficcionalizada porque ya teníamos comprendido la diferencia entre ciencia y fantasía, pues es más fácil decir que, pues fue Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Julio Verne, o sea, inglés, americana y francés. No, Mary Shelley era también. Mary Shelley. Chinga.
Sí, no, 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 sí, lo tiene bien. En ese caso, la ciencia ficción es británica, francesa y americana en origen. Luego vinieron los dos más importantes de la ciencia ficción, que son H.G. Wells. Bueno, no los dos más importantes, sino los que los sexistas hijos de la chingada de la academia literaria que les mama decir que el canon literario, dijeron que estos son los primeros, que son H.G. Wells y Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs, para los que no saben, es el que escribió historias como Tarzán o John Carter o, según mis notas, Capsack, Moon, o sea, es uno de los autores que más trabajó en ciencia ficción y en fantasía, y aunque no codificó mucho, sí fue el creador del subgénero, o el más popular del mundo del subgénero, el mundo perdido, es decir, que viajas a una isla que está atrapada en el pasado, o que es o una isla fantástica, o al centro de la Tierra, donde todo funciona de manera distinta, o en el caso de John Carter de Mars, que Marte es muy similar a la Tierra en ciertos aspectos, aunque por su gravedad tan baja, un ser humano podría ser considerado superhumano en atmósfera de Marte, que es mucho lo que pasa con los kryptonianos de Superman, pero I digress. Hay otros, para como ya estamos en el siglo XX, ya ya está codificada la ciencia ficción, ya con John Carter y H.G. Wells con La Guerra de los Mundos, ya esas son obras que claramente se entienden como ciencia ficción. Entonces, ¿cómo se define? Bueno, uno de los padres de la ciencia ficción, uno de los más prolíficos escritores de ciencia ficción, que solo escribió ciencia ficción por la mayor parte de su vida, o más bien que la mayor parte de su obra es ciencia ficción, de su corpus, es Isaac Asimov. Isaac Asimov, aunque la madre de la abuela de la ciencia ficción es Mary Shelley, vamos a ser sinceros, Isaac Asimov es el que le dio palabras para que pudiéramos entender qué es la ciencia ficción. Es el que codificó la ciencia ficción. Es el Tolkien de la ciencia ficción, por así decirlo. Y aquí dice, mm, la ciencia ficción puede ser definida como la rama de la literatura que trata con la reacción de los humanos en los cambios hacia la ciencia y la tecnología. Otro escritor un poco de contemporáneo, bueno, no, un escritor contemporáneo actual, que creo que ya murió, que tengo mis dudas, no soy gran fan de él, pero dijo algo muy cierto, que es Robert A. Heinlein. Robert A. Heinlein es el que decía: las mujeres básicamente para lo único que sirven alcanzan su madurez y su mayor brillo cuando están siendo sexualmente satisfechas, lo cual no mamen. Anyway, le dio un para mi gusto dio una definición moderna de ciencia ficción que sí funciona, que es especulación realista de futuro, de posibles eventos futuros, basadas en el conocimiento adecuado del mundo real, pasado y presente, y a través de un entendimiento y dándole importancia al método científico. Quitemos lo del método científico, dejemos en lo que a mí más me gusta, que es una especulación realista o verosímil sobre eventos futuros. Por eso la ciencia ficción, a comparación de su primo hermano literario, que es la fantasía usualmente, cuando se considera tradicional, se encuentra en el pasado, en un mundo cuya avance tecnológico o avance social está en la época medieval. La ciencia ficción clásica se considera que estás muchos años en el futuro, muchos, muchos años en el futuro. Por eso la fantasía y la ciencia ficción, yo puedo decirles que son el mismo lado, dos lados de la misma moneda. Por eso son los métodos, son los géneros más grandes de, de fantasía especulativa. ¿Por qué? Porque si queremos inventar leyendas, porque las dos cosas que más le gusta al humano oír son leyendas y mitos, y pensar en el futuro. Es cómo sería el futuro, un futuro mejor que ahorita vivo, o peor en caso de sentido. Por eso son los dos grandes géneros como tal de la ciencia especulativa
y los otros géneros pueden ser considerados como subgéneros de tal. No lean Heinlein. Si les gusta leer cosas buenas, no lean Heinlein. Mejor lean otros pinches autores. Pero es aquí hay algo importante. No es fácil de definir. Ahorita que hemos hablado de fantasía y de ciencia ficción, las definiciones son más por las codificaciones que se les da al género. O sea, las palabras, el, el hipotexto, por así decirlo, que viene en la frase ciencia ficción, o más bien, tengo que coger, porque espérame, necesito comprobar algo. Ok. El significante es la palabra ciencia ficción y son las palabras de ficción y fantasía. El significado que estas tienen no son un significado descriptivo, es un significado a base de tropos y a base de, de herramientas narrativas, de tradiciones narrativas. Porque al final de cuentas la ciencia ficción es fantasía. La fantasía es una ficción en donde se puede haber ciencia, donde puede ser una ciencia ficcionalizada con magia, donde puede haber mucha tecnología pero la base es fantástica, o en el pasado donde la tecnología llegó a tal punto que tuvimos una regresión a una época primitiva o, o fantástica donde la magia simplemente es tecnología que ya no se puede explicar. Así que el significado de fantasía y ciencia ficción no es algo concreto, no es algo set in stone, es algo fluido, es algo que va a ir cambiando conforme nosotros vayamos avanzando como sociedad. Por ejemplo, cuando la humanidad esté en el espacio y no sé, la Tierra sea un recuerdo después de que el Sol se convirtió en supernova, pues es muy posible que todas las historias que nosotros consideramos ciencia ficción, donde hay una Tierra, pues para muchos ya van a ser fantasía, porque la Tierra ya no existe. O si ya vivimos en el espacio y es cierto estilo de vida, los que no son de ese estilo de vida, pues ya es fantasía. Así como los que escribieron fantasía en su momento, en la época mitológica o en la época del mito, en la época de las leyendas, pues no sabían que estaban escribiendo fantasía, creían que estaban escribiendo un reflejo de la realidad, hasta cierto punto la ciencia que ellos conocían. Como en Medea, los sacrificios y los rituales que te ponen en esa obra, pues eran obras que ellos consideraban científicas porque era con lo que se comunicaban con los dioses. En la propia época victoriana, que hoy en día pues se puede considerar como ficción, para ellos era ciencia. Así que son significados que van a ir cambiando conforme nosotros como especie vayamos cambiando, evolucionando y creciendo. Por eso hablo mucho de codificación. Y ahora viene la codificación de la ciencia ficción. Usualmente cuando uno piensa en ciencia ficción piensa que va a ser algo más político, algo más lento, algo menos imaginativo que una fantasía. Es donde no necesariamente te van a contar la historia de cómo se salvó el mundo, sino puede ser la historia de un detective cazarrobots que intenta sobrevivir al día y descubre una gran verdad sobre sí mismo. Ese es Philip K. Dick. Sí es Philip K. Dick, ¿verdad? Sí, a huevo, es Philip K. Dick, ¿no? Como en un stream pasado confundí el nombre de Bob Cratchit con Jacob Marley de A Christmas Carol. A veces ya me está entrando el... Sí, sí, me estoy acordando bien. En fin, Philip K. Dick en otro gran codificador. Pero siempre va a haber tecnología basada en la nuestra que puede estar muy al futuro o está funcionando en situaciones más futuristas, como en Alien de Ridley Scott, que la tecnología es de los 80, pero están piloteando naves, están viajando en el espacio con un monitor CRT y computadoras más grandes que yo. También es usualmente algo que sí va a tener mucho la ciencia ficción y que es muy difícil de separar la ciencia ficción del ser humano, o más bien esa codificación del propio tropo, es esta idea de identidad,
de la identidad de la persona, de la identidad como especie, de, el lugar en de nuestro lugar en el mundo, de nuestro lugar en el espacio. La ciencia ficción se presta un poco más, o se presta más fácil, más tradicionalmente a estas cuestiones filosóficas. Eso no quiere decir que la fantasía no las pueda tener. Hay mucha buena fantasía en donde... ¡Ay, güey! Donde los personajes principales dialogan sobre su lugar en el mundo. La diferencia es que en la fantasía se queda muy enfocado en los personajes dentro de su propio mundo, a comparación de, sí, cotejándose a sí mismo con en todo el mundo. Cuando en la ciencia ficción, como es más verosímil, como está basado más en nuestro mundo, es más universal, más esto aplica para ti, para mí, para todos. Usualmente va a haber robots o va a haber inteligencia artificial avanzada, aunque eso ya es más moderno. Usualmente solo eran robots los que iban a ver o supercomputadoras, que es inteligencia artificial. Pero el papel que estos han fungido ahora sí que ha cambiado mucho en los años. Por ejemplo, en los 50 los robots eran nuestros esclavos y de repente eran nuestros sirvientes y de repente se empezaron a escribir la historia de, pues, cuando se revelan los robots, cuando se revela la inteligencia artificial y empezamos a filosofar de, pues, ¿qué es la vida en la ciencia ficción? De la inteligencia artificial, un androide self-aware que pueda sentir, que lo único que lo distingue del ser humano es que no sangra, por así decirlo, se considera vida. Entonces empiezan estos problemas filosóficos a salir en la ciencia ficción de manera más fácil que en la fantasía, porque como ya se dijo, o ya dije, está más basado en el mundo real. Entonces, hay una alarma de un reloj, no de un teléfono. Anyway, ojalá no lo oigan. Si lo oigan, perdónenme. Pero, este. Y tú como escritor, o sea, si quieren escribir, pues, o sea, si estoy escribiendo fantasía o escribiendo ciencia ficción, ¿me tengo que mantener en esos carriles? No. Y aquí les voy el más grande tip que les voy a dar con esta nueva serie que va a ser, vamos a hablar de géneros o vamos a hablar de ficción. Este, escriban lo que quieran, pueden mezclarlos. Es muy común hoy en día que se mezclen géneros. Es más, medio se espera que se mezclen géneros hoy en día. ¿Por qué? Porque ya no hay género puro. Ya se entendió, ya la audiencia ha entendido que se pueden mezclar géneros, que se pueden mezclar historias para crear algo nuevo, algo distinto, algo más llamativo. Y háganlo. Pero sí documentense, sí lean sobre los géneros que quieren mezclar para que puedan tener las herramientas para mezclarlos, para que puedan saber que esto viene de la ciencia ficción, que esto viene de la fantasía y que a la hora de mezclarlo pueden ir generando más esto o esto o esto o esto y no se quedan en este túnel narrativo con esta mala idea de ser puritano en el género. Porque, como dije con anterioridad, no hay nada nuevo bajo el sol. Y si no lo dije, lo repito, no hay nada nuevo bajo el sol. Ustedes no van a reinventar la rueda y no necesitan reinventar la rueda. Lo que necesitan hacer es escribir y crear historias que a ustedes les guste, que a ustedes les generen emociones, para que puedan generarles emociones a otras personas. Y así es como el arte funciona, así es como la humanidad se relaciona con el arte, generando emociones, estás generando emociones ad infinitum. Entonces, para terminar este stream, lo que les quiero decir es padre saber la historia de los géneros literarios, es padre saber de dónde viene lo que les gusta, pero hay que entender, especialmente con la literatura, que son significados fluidos, que van a estar cambiando constantemente, que lo que nosotros conocemos o llamamos fantasía o ciencia ficción va a ser llamado de otra manera 100 años en el futuro o 100 años al pasado. Lo que nosotros entendemos como arte, lo que nosotros consideramos artístico, es un reflejo del zeitgeist contemporáneo, de lo que nosotros como personas nos gusta al hoy en día. Y por eso, cuando se lee la fantasía, o se lee la mitología, o se lee las obras del pasado, podemos entender
o la ciencia ficción de los 50, de los 40, de 1800, podemos entender mejor esas sociedades. Porque eso es lo que ellos escribían, eso es lo que ellos consideraban entretenido. Por eso no hay que dejar que el arte muera, que no hay que dejar que el arte sea vendido como algo fácil, porque no lo es. Puede ser divertido y arte bien hecho va a parecer que fue fácil, pero no lo es. Y aquí viene el de Braille. Si a ustedes les gusta algo y lo empiezan a crear, se van a dar cuenta de lo difícil que es crear algo. Entonces le van a poner esfuerzo y si le ponen esfuerzo se va a generar algo con calidad y la calidad se siente fácil. Entonces, conforme vayamos viendo estos géneros en estas nuevas clases, en estos nuevos streams, pues sí consideren que lo que ahorita estamos hablando, lo que ahorita estamos viendo y de lo que ahorita estamos en acuerdo, puede cambiar de un día para otro. Y va a cambiar. Lo que es popular hoy no va a ser popular dentro de 5 años o 3. Así que disfruten lo que ahorita se tiene, escriban lo que a ustedes les guste, escriban el género que a ustedes les gusta. Y eso es todo, ¿eh? Ese es el gran secreto. Escribir lo que a ustedes les gusta para que a otros les guste. Así de sencillo y así de difícil es. Como lo he dicho en los streams hablando de tips de literatura. Antes de que siga debrayando y dándole vueltas en lo mismo, este fue Crónicas de un Debray Anunciado. Soy Diego, soy escritor. Los dejo para el jueves. No sé qué subgénero de ficción especulativa vamos a hablar ese día de Speculative Fiction. Pero los veo. Sean buena gente.